siendo bueno para notar muchas cosas, incluso el CNI, no es adecuado para el puesto, y creo que no lo es adecuado porque se requiere un perfil mucho más técnico, capaz de entender los acuerdos del Consejo y de trasladarlos a los ingenieros del Consejo, departamentos, concesionarias, empresas, prensa, etcétera. Perfil que, sin embargo, sí tenía su predecesor, don Manuel Rodríguez Martín, conocimientos en seguridad radiológica y amplia experiencia de gestión en el Consejo. Me temo que su desaparición en el escalafón se debe a esa opaca y oscura área de influencia de la ministra, teñida de dimisión por motivos personales y que tiene la pinta de ser otra intromisión descarada de la ideología de la ministra y de los socios podemitas que la acompañan. Como podemos catalogar en este capítulo la dimisión del anterior presidente, señor Serena. El Consejo de Seguridad Nuclear debe ser un órgano de evaluación independiente basado solo en criterios de seguridad radioactiva. No puede convertirse por obcecación ideológica en el enterrador de la industria nuclear española, ni de paso en una agencia de colocación del PSOE, como ya ha hecho con las presidencias de NUSA, ENSA, etcétera. La dirección del Consejo cuenta con una decena de cargos con perfiles laborales muy distantes del ideal, por decirlo de una manera educada. No entiendo cómo se atreve la señora ministra a decir que la energía nuclear no es segura, cuando el efecto de sus continuas intromisiones políticas no pueden tener otras consecuencias que dificultar el lógico desenvolvimiento de la industria. Así, por ejemplo, paralizó temporalmente y llevan para 4 años la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el ATC, dejando sin lugar de almacenamiento los residuos de Garoña y Zorita cuando las centrales se están desmantelando y no cuentan ya con piscinas de combustible donde meter, en caso de emergencia, alguno de los ATIs. En fin, es decepcionante la actitud de este Gobierno respecto a la energía nuclear, sin comprender que aporta seguridad, fiabilidad al mix eléctrico, y desde Vox consideramos que todas las energías tienen un papel que jugar en la consecución de la soberanía energética, que proporcionen a la sociedad española una energía segura, barata, limpia y que permita convertir a la industria española, al menos en un plano de igualdad con la europea y en muchos casos, afortunadamente, con la mundial. Muchas gracias. Estamos a favor de los corrales de pesquería en cuanto a su conservación como arte de pesca pasiva ancestral y como parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Además de que deben seguir gestionándose, sirviendo como nexo de unión entre las familias que participan en su gestión. Pero esta PNL, señorías del Partido Socialista, es un totus revolutus de la cual no podemos formar parte. Empieza por no definir claramente qué es un corral de pesquería a efectos de esta PNL, dando la posibilidad, por ejemplo, que una vez legislado alguien interprete que también se puede aplicar a los esteros andaluces, que aprovechan los ciclos intermareales que explica usted en su corta PNL. Por otro lado, le agradecería al señor Simancas, que es el que firma esta proposición, que cuando plagie, copie un texto, que lo ponga entrecomillado y que cite el autor, concretamente en la exposición de motivos, el párrafo 5º, que es el más extenso. Pero lo que es más grave, señorías, los corrales de pesquería son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ahora, de acuerdo con el artículo 13-18 de su Estatuto de Autonomía, quien tiene la competencia en materia de pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura. Pero además, la Ley 1/2002 de Ordenación, Fomento, Control de la Pesquería Marítima, en su artículo 46.2, establece que le corresponde a esa comunidad otorgar el título para la ocupación de dominio público marítimo terrestre. Tiene que ir terminando, por favor. Otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la acuicultura y marina, en la que van emparejando una serie de condicionantes que también son competencia de esa comunidad autónoma. Consecuentemente,
nosotros nos abstendremos porque no cuadra con los deseos constitucionales. Muchísimas gracias. Sí, hola, buenas tardes, muchas gracias. En Vox no estamos de acuerdo con el despliegue desaforado de las renovables en España. Se expulsa a jóvenes agricultores del campo a no poder competir con los alquileres prometidos por las promotoras y se declaran de utilidad pública, son expropiados. Desde Vox propusimos una enmienda a la Ley de Cambio Climático para diferenciar y proteger los suelos fértiles agrícolas antes de ser los únicos de votarla en contra. Hemos visto pedir hipócritamente ahora en la calle lo que nosotros pedimos en su momento en el Congreso. Renovables sí, pero no así. ¿Les suena, señoras de Podemos? ¿Les suena, señorías de Ciudadanos? Arrancan olivos en Córdoba, viñedos en Jerez, superficies continuas de 1.300 hectáreas de paneles, concentraciones de 64 molinos de 240 metros de altura en Bermillo de Sayago. No son compatibles con un turismo de calidad. Se fraccionan los grandes proyectos en varios de 50 megavatios para escapar de la declaración de impacto ambiental de las comunidades autónomas, que han denegado muchos proyectos. Con este panorama, simplificar y disminuir los controles parece un error. Es necesario un ordenamiento territorial de dónde son necesarios estos proyectos y de qué tamaño. También es importante que la inversión permanezca en el territorio y las instalaciones no sean vendidas a fondos extranjeros que perpetúan la dependencia energética. Desde Vox creemos que otro despliegue es posible. Queremos tecnologías renovables respetuosas con el medio ambiente. Cuando la energía que se produce es utilizada in situ, se ahorran pérdidas en transporte y costosos tendidos eléctricos. Aplicable al ámbito rural, se podrían hacer bien aprovechando los tejados o con reducidos huertos solares que serían fácilmente aceptados por los vecinos y respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, para un pueblo de 300 habitantes bastarían con 1 o 2 hectáreas de paneles instalados en terrenos comunales con un dimensionamiento algo mayor que el consumo previsto en estos municipios. Se podrían vender los excedentes, con lo que la energía eléctrica sería realmente barata en las zonas más afectadas por la despoblación. Sería una manera asequible de calefactar casas que de otra manera son difícilmente rehabilitables. Se atrae población con una energía mucho más barata. Además, las empresas instaladoras de generación distribuida, que así se llama este modelo, dan empleo estable, de calidad y disperso en el territorio. Es preciso revisar las tarifas que se aplican al autoconsumo, pues no es de recibo que solo se pueda amortizar una inversión si hay consumo. Hay que retribuir justamente la producción eléctrica de paneles para que instalarlo sea atractivo y no se quede ningún tejado sin su panel. Esta PNL tiene aspectos negativos mezclados con otros positivos y votaremos en contra. Muchas gracias. Buenas tardes. Hablan del compromiso de Montreal de 1987, donde crearon más chiringuitos y despilfarros hasta hoy, con la excusa de proteger la capa de ozono, donde había un agujero del que nunca más se supo, pero por el que Greenpeace y toda la extrema izquierda ecologista vaticinaba una hecatombe climática en la que desaparecerían las costas, en Murcia, por ejemplo, el Mar Menor, por el deshielo polar. Y todo esto pasaría en 2015. ¿Les suena el apocalipsis? Agradezco a Podemos que lo recuerde en la introducción para que no lo olvidemos para futuras hecatombes climáticas que predicen tan mal. Bien, aquí tienen una moción en la que pretenden igualar los delitos que persigue la Corte Penal Internacional, es decir, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, todo ello crímenes contra el hombre, su vida, su libertad, su integridad física, con el ecocidio, que es contra los animales, plantas y ecosistemas sin especificar, igualando así los derechos humanos a los derechos animales y plantas en una aberrante comparación que ya expuso su experta amiga en la ILP del Mar Menor. El hombre igual en derecho a los animales, el hombre no es el protagonista de la vida y del derecho, sino sometido a lo que le rodea, desposeído de derechos y titular solo de obligaciones. Totalitarismo con la excusa climática. Esclavo de un tipo penal abierto, vedado en el Código Penal, vedado en el derecho penal, que solo crearía inseguridad jurídica y arbitrariedad, pudiendo ser condenado a cualquier persona a la que sea señalada por casi cualquier cosa. Pronto tendrán derecho a voto y a sufragio, como ya dijimos, los animales, y harán como Calígula, cónsul de Roma, a un caballo como incitato. Ya no se conforman con generar terror climático, arruinar el campo, la industria, sino que ahora
o colocar a sus amiguetes en chiringuitos ecológicos y demás corruptelas, que lo que ahora quieren es meternos también en la cárcel cuando ya hay suficiente protección penal para todo este tipo de conductas. En Vox apostamos por la libertad, por el hombre y abominamos de su totalitarismo, y es por eso que votaremos no a esta aberrante propuesta. Gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías del Partido Socialista, tienen una obsesión enfermiza con menospreciar a las mujeres. Para ustedes no somos capaces de conseguir nada por nosotras mismas. Pero es que además esta PNL es inconstitucional. No solo menosprecian a las mujeres diciéndonos que necesitamos su ayuda para todo cuando no la necesitamos, sino que discriminan a los hombres por el mero hecho de serlo. En tercer lugar, se equivocan al identificar el problema. La despoblación es un fenómeno que afecta a la población, como su propio nombre indica. Pero ustedes quieren obligar a vivir en la España no vaciada, sino abandonada por su gobierno, solo a las mujeres. Ha dicho la portavoz socialista, al exponer la iniciativa, que el mundo rural será con las mujeres o no será. Será si ellas quieren o las van a obligar. Ya no solo quieren decirnos lo que tenemos que pensar, sino dónde vivir y en qué trabajar. Hablan de un modelo patriarcal que relega a las mujeres al ámbito doméstico y que impide nuestra independencia económica. Lo que nos impide una independencia económica son sus políticas nefastas y lo que provoca que la población en general, no solo las mujeres, abandonen la España rural, también son sus políticas nefastas, como la subida del gasóleo o la sumisión a una agenda globalista que dice a nuestros agricultores lo que pueden y en qué cantidad deben sembrarlo. Lo primero que tienen que hacer es abandonar los postulados de la Agenda 2030, que es totalmente incompatible con la defensa de los intereses de los españoles y de su soberanía. Y, en segundo lugar, proteger a los españoles que viven en el mundo rural frente a los ataques a sus tradiciones, modelo productivo y forma de vida. Impulsen la creación de riqueza en zonas rurales, simplifiquen burocracia, faciliten establecimiento de autónomos y empresas, fomenten realización de inversiones, creen infraestructuras de transporte y servicios de salud o cultura. Los barrios, municipios, comarcas y provincias afectados por la despoblación necesitan una mejora de los servicios sociales y de su conexión. Y un plan hidrológico que permita una gestión eficiente del agua y la interconexión de todas las cuencas. Señorías del Partido Socialista, y voy terminando, señor presidente, las mujeres no necesitamos cuotas, ni que nos digan lo que tenemos que pensar, ni dónde trabajar, ni que nos obliguen a vivir de donde a ustedes les convenga. Las mujeres, igual que los hombres, necesitamos una agenda que defienda los intereses de los españoles, y esa agenda es Agenda España. Muchas gracias. Sí, gracias, señor presidente. Votaremos en contra de esta PNL que incurre en la peregrina teoría según la cual los culpables de la destrucción de bosque tropical en Brasil seríamos los europeos con nuestras importaciones de carne o de madera o de soja. Aquí vemos una manifestación más del viejo reflejo progre de la culpa blanca. No hay problema importante del que los occidentales no sean culpables, en este caso la destrucción del bosque tropical. Por otra parte, lo que habría que inferir es que, entonces deberíamos cesar en nuestras importaciones de productos agropecuarios brasileños para detener la destrucción del bosque. Me sorprende que esta propuesta venga de la diputada de origen brasileño, María Carvalho Dantas. Habría que preguntar qué piensan los agricultores y ganaderos brasileños de esta propuesta. Ya en los años 90 Greenpeace consiguió una moratoria de las importaciones europeas de soja que produjo un daño importante en la economía de aquel país. En fin, ya conocemos cómo el fanatismo ecologista de la izquierda es capaz de arruinar la economía de los países. Lo estamos sufriendo en nuestro propio país en este momento con las llamadas políticas climáticas, la política energética de este gobierno. La mejor respuesta a este tipo de tesis me parece que la dio el presidente de Brasil, por cierto, nada ultraderechista, Lula da Silva, en el año 2007, cuando dijo lo siguiente, cito textualmente: los países ricos son muy listos, aprueban protocolos, pronuncian grandes discursos sobre la necesidad de evitar la desforestación, pero ellos ya desforestaron todo. Es decir, efectivamente, los europeos desde hace 1000 años venimos destruyendo nuestro propio bosque, ¿no? Europa está desforestada, o mejor, estuvo desforestada, porque afortunadamente hemos recuperado una gran cantidad de superficie forestal. Quiero decir, la desforestación históricamente está asociada a la extensión de la agricultura y la ganadería y después a la industrialización. Y eso que hicimos nosotros, ahora queremos prohibírselo a África, Hispanoamérica, otros continentes en desarrollo. Ciertamente, si el bosque estuviese retrocediendo a nivel planetario, eso sería un problema ecológico importante.
Pero la buena noticia es que eso no está ocurriendo. En este sentido, discrepo de lo que decía antes el portavoz del Partido Popular. No es cierto que el bosque esté disminuyendo a nivel mundial. Por ejemplo, el estudio de la Universidad de Maryland, la State University de New York y el Goddard Space Flight Center de la NASA, publicado en 2016 en la revista Nature, un estudio basado en observaciones por satélite, llegaba a la conclusión de que la superficie forestal mundial había crecido en 2,4 millones de kilómetros cuadrados entre 1982 y 2016, una superficie equivalente a casi 5 veces la de España. Es cierto que el bosque tropical retrocede a un ritmo cada vez más lento. El ritmo actual de retroceso, o sea, de destrucción del bosque tropical, es la mitad que el de los años 90, pero ese retroceso del bosque tropical se ve compensado por el avance del bosque en otras zonas del mundo, zonas de tundra, zonas de montaña, zonas de desierto. Por cierto, ese avance del bosque a su vez está relacionado con el aumento de la concentración de CO2. El aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, desde 280 partes por millón a finales del 19 a 416 partes por millón en la actualidad, es responsable del aumento o coadyuva al aumento de la masa vegetal en todo el mundo, incluido el bosque. El aumento de CO2 tiene efectos benéficos y perjudiciales. Este es benéfico. Gracias. Muchas gracias, presidente. Por su permiso. Esto empieza a ser como los cometas que nos visitan periódicamente con los peores augurios, pues llevamos toda la legislatura sin avances significativos. No estamos mejor que en el 2019, cuando el anterior defensor del pueblo aceptó un mapa sobre la distribución demográfica en España, donde quedó claro que la despoblación en España es mucho más grave que en el resto de Europa, afectando a 44 provincias y a un 75% del territorio nacional. No solo las 3 de Teruel, Cuenca y Soria, como ya denunció en mi primera intervención en pleno y oficialmente reconocidas ahora por Europa. El dichoso inconveniente de las densidades de población se salvaba con este mapa estableciendo asociaciones de municipios y extrayendo las capitales de provincia para no descalabrar la media poblacional y poder aplicar la excepcionalidad de zona de especial despoblación que define el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Necesitamos el reconocimiento por parte de Europa de este mapa que enseñé desde la tribuna del Congreso en el año 20. El problema de la despoblación en España no se soluciona con subvenciones cosméticas aquí y allá, ni con megaplanes de transición energética que no está siendo justa, pues nos condena a estas zonas a una tercera colonización energética. Provincias como la mía, de Zamora, que producen 3 veces la energía que consumen, ven vaciarse in misericordia sus embalses y el IVA de ese vaciamiento liquidarse en Bilbao. El reconocimiento de este mapa justifica la aplicación de una fiscalidad diferenciada que retorne población atraída por nuevos puestos de trabajo. Estas zonas agónicas no pueden competir con Madrid, Barcelona o Bilbao si no les damos una buena ventaja. Una buena ventaja, y digo buena, no un par de puntos del tramo autonómico del IRPF. Si queremos dar una oportunidad a estas zonas, tenemos que bajar muy significativamente los impuestos de sociedades, IVA, renta, cotizaciones sociales, etcétera, como se hizo en Canarias en los años 90. Y, por supuesto, una cartera de servicios que hagan llevadera la vida en un entorno rural duro. Una dignificación del sector primario productivo, un plan hidrológico nacional que aumente la superficie de regadío, un plan de regeneración forestal, unos planes de natalidad, de vivienda, de infraestructuras, medidas que hemos explicado profusamente en esta casa. No nos vale, pues, esta PLM que reclama infraestructuras para toda la Europa rural, pero que se queda muy corta para el enfrentamiento terminal que es la despoblación en España. Puedo perdonarles que mareen la perdiz y no sean capaces de terminar la autovía 11 en 30 años, pero como dijo Chesterton, sí, termino enseguida, un hombre puede luchar contra un mundo de contradicciones en una eternidad, hasta el día que se rompa su corazón. Durante la pasada campaña electoral en Castilla y León pude ver que lo que no había visto antes, hombres con el corazón roto, y eso ni mis votantes ni yo lo podremos perdonar. Muchas gracias. Tomás Fernández Ríos. Gracias. Miren, señorías de Más País, nos presentan ustedes una proposición de 2 folios que demuestra un desconocimiento total de lo que es la provincia de Huelva y de cuál es la verdadera problemática del acuífero del Parque de Doñana y de la Corona Norte. Miren, se lo voy a explicar en 2 minutos. En Huelva tenemos 2 cuencas hidrográficas, una con mucha agua, la de Guadiana, y otra deficitaria, la de Guadalquivir, y que supone que las administraciones tienen la obligación de intervenir sobre ellas. ¿Para qué? Para optimizar sus recursos y obtener de ambas el máximo rendimiento posible. El Gobierno socialista
de España publicó en 2018 la Ley del Trasvase 2018, desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, hay mucha agua, a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, falta agua, declarando sus obras de interés general del Estado y garantizando el trasvase de 20 hectómetros cúbicos de agua para asegurar, por un lado, la estabilidad del acuífero 27 y, por otra, que los agricultores de la Corona Norte, que llevan decenios haciéndolo, pudieran seguir regando sus explotaciones con agua en superficie, como ha comentado usted, en superficie. Pero por mucho interés del Estado, que decían que era, han pasado 4 años, y el Gobierno no ha hecho absolutamente nada. Y se está limitando ahora a cargar las culpas sobre los agricultores de Huelva, que están siendo víctimas de una campaña de criminalización indigna desde las instituciones gobernadas por ustedes y, sobre todo, unos y otros de la izquierda. Miren, señorías, pidan ustedes explicaciones al Gobierno que están ustedes ayudando a mantener por no haber cumplido con la ley, puesto que Huelva dispone de agua de sobra. Y si me apuran, pidan ustedes también explicaciones al PP, que durante 7 años que gobernó en mayoría no invirtió ni un céntimo en esas infraestructuras. Porque el único responsable de la preservación de ese equilibrio hídrico en Huelva, en la comarca de Doñana, es el Gobierno, sea uno o sea otro. Y sobre las 1.400 hectáreas nuevas de regadío no tiene usted, perdone, ni idea. El nuevo plan que se aprobó no añade ni una sola hectárea de regadío, sino que únicamente soluciona el problema provocado por el plan de 2004, que por incompetencia de algunos dejó fuera hectáreas de regadío con derechos históricos, y no 1.400, sino 800, y que no da derecho al agua, no, sino que garantiza el uso de esta cuando exista. Y termino, señor presidente. Miren, señores de Más País, dejen ustedes de manipular, dejen de hacer propuestas a base de Internet, vayan ustedes a Huelva, como ya han comentado, pisen el campo, entérense de lo que pasa, hablen con los agricultores, con los afectados, sí, algunos vamos bastante, y traigan a esta comisión soluciones para los problemas reales y no mantras ideológicos de su Catecismo 2030. Porque, claro, con iniciativas como esta es como se entiende la situación, que partidos como el suyo y muchos de la izquierda se encuentran en Huelva y que nosotros, Vox, de momento, y digo de momento, seamos la segunda fuerza política de la provincia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, no hay más que leer la exposición de motivos para anticipar que vamos a votar que no. Pues no hay ninguna diferencia entre el contenido y la exposición de esta moción con el que pueda tener otra que presente Podemos o cualquier otro partido de la izquierda sentado en esta Cámara. Esta que presenta el Partido Popular no es más que otra comunión con todas las ruedas de molino y del dogmatismo climático de la izquierda y su Agenda 2030. Hablan de economía circular, como decía, otro de los dogmas también de esta izquierda, cuando es un término que ni siquiera aparece definido en la ley y se quiere llenar aquí del término de contenido abstracto, lo que hace que sea algo pues ciertamente un poco surrealista. Esa economía circular a la que aluden que las agendas globalistas contraponen a la economía lineal, que es la que hemos tenido los países occidentales en los últimos siglos y en el mundo libre y que también nos ha ido. Como decía, esta PNL lo único que pretende es más intervencionismo, pero de forma exacerbada, obligar a las empresas a cambiar o intervenir en sus procesos productivos, no por la mayor o menor rentabilidad, sino para cumplir con la ley de residuos, para también cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de las agendas climáticas. Más imposiciones, más españoles al paro y menos libertad de empresa. El segundo punto ya no incide solo en la fabricación, sino en el producto mismo y, bueno, dicen al empresario no que tiene que fabricar, no que fabrique lo que quiera, sino lo que el Estado a través de la ley le obliga a hacer y como él lo diga. Y el tercer punto en su abigarrada redacción, y termino, viene a decir que es el Estado o las comunidades autónomas las que van a tener que certificar el producto, los políticos, una vez más, convertidos en el problema y no en la solución, proliferando la corrupción, los chiringuitos y derrotando a la libre empresa. Por tanto, a una moción indefinida, pues ni siquiera Europa sabe cuáles son sus objetivos en este término, lógicamente que no sabe ni por dónde va ni qué objetivo y que está llena de humo, pues no es más que un brindis al sol, y que habla de unos objetivos europeos nada menos que para 2050, a ver dónde estamos,
Pues mire, francamente no estamos aquí para tomar el pelo a los españoles y mucho menos para poner en riesgo la viabilidad de cientos de empresas españolas. Muchas gracias.